Existen los psicólogos, existen los oncólogos y también los psicooncólogos. ¿Qué hacen? ¿Cuál es su tarea? ¿Por qué son tan importantes en el acompañamiento, en el tratamiento, en la comunicación del diagnóstico? Bueno, Sonia, psicooncóloga, se encarga de explicarlo en esta charla conmigo. Sonia, me gusta mucho tu prendedor. Cáncer, palabra no prohibida. Es mucho más que un prendedor, ¿no? En verdad se ha transformado para nosotros en un eslogan, pero en verdad fue la frase de un paciente que le molestaba mucho que cuando hablaban de su enfermedad no pudieran nombrarla. Y le decían, ¿cómo andás de lo tuyo? ¿Cómo andás con eso? En los medios hablamos de larga y penosa enfermedad y no la nombramos tampoco. Absolutamente. Y él decía que, este paciente decía que era importante poder ponerle nombre a la enfermedad porque la palabra no trae la enfermedad. Poder usar el nombre para lo que corresponde también nos ayuda a evitar usarlo para lo que no corresponde, como por ejemplo para un adjetivo calificativo. Sí. Y después usamos las metáforas para hablar de la enfermedad. Claro. Se habla de cuestiones, no, es el cáncer de esta sociedad y es no solo inapropiado, sino hasta denigrante. Absolutamente. Me parece que es seguir reforzando el estigma y seguir trabajando, tal vez inconscientemente, para que la cadena discursiva siempre siga siendo la misma y cada vez que digamos cáncer parece que tenemos que decir muerte. Entonces es sumamente importante que no obliguemos a nadie a usar la palabra cáncer, pero si los pacientes pueden hablar en primera persona y decir que tienen cáncer, que eso sea respetado. Por eso lo transformamos en un eslogan. Sonia conocía psicólogas, conocía oncólogas y no conocía psicooncólogas. ¿Qué hace una psicooncóloga? Bueno, la psicooncología es una rama que ya hace muchos años, por suerte, que existe y que existe en nuestro país. Y los psicooncólogos, las psicooncólogas, nos encargamos de trabajar acompañando a pacientes, a familiares y haciendo de nexo en los equipos médicos y en las instituciones, porque se considera que las patologías oncológicas tienen una carga emocional tan fuerte que requieren de un abordaje que sea específico. Entonces, en mi caso, yo soy psicóloga y me formé en psicooncología porque se necesita de un abordaje especial para trabajar con cuáles son las herramientas que los pacientes necesitan y a su vez muchas veces también trabajar en ámbitos por fuera de las instituciones, como por ejemplo esto que charlábamos, las representaciones sociales de las enfermedades, los trabajos en la concientización para poder ayudar a que los mensajes y los impactos. La psicooncología trabaja mucho con toda la carga emocional que se desencadena a partir muchas veces de que a alguien se le dice que tiene una enfermedad oncológica. Que al diagnóstico, usted tiene cáncer. Ahí entra en el rol de la psicooncóloga. Sí, aparte hay como una cuestión muy propia de estas enfermedades que se diferencian de otras. En general las personas todas estamos acostumbradas a que primero nos sentimos mal, después vamos al médico, hacemos los tratamientos y nos sentimos mejor. En las patologías oncológicas muchas veces es exactamente a la inversa. Uno no siente nada, está bien, va a un control, muchas veces asintomático, y a partir del diagnóstico se desencadenan una sucesión de hechos que tienen un impacto emocional muy fuerte. Y consideramos que se necesita de un abordaje especial para eso. Cuando a un paciente le diagnostican cáncer, una de las primeras preguntas es, bueno, ¿por qué a mí? Hay otros que logran invertirla y preguntarse para qué, que es mucho más movilizante y, si querés, más productiva desde el punto de vista de cómo uno afronta la enfermedad. Pero, ¿cuál es tu rol cuando viene una persona furiosa, enojada y dice, pero ¿por qué a mí, Sonia? ¿Por qué no a tal persona? ¿Por qué no a otra? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Una de las cosas que intentamos hacer siempre es avalar todas las reacciones emocionales posibles a una situación extremadamente compleja.
no existe el colectivo los pacientes con cáncer. Claro, existe cada uno cada tiene su persona propia tecla. particular y única que a partir del diagnóstico verá afectada su vida cotidiana, su idea de futuro, su pasado, sus vínculos, el momento vital que está atravesando. Y nosotros consideramos que es sumamente importante legitimar las reacciones emocionales de los pacientes, sobre todo porque también es verdad que vivimos en tiempos, como algunos autores quieren decir, de la tiranía del pensamiento positivo, ¿no? Claro. Entonces, tenés que ser fuerte, vos lo vas a superar, ¿no? sí. Y una de las cosas que se le pide, aparte de todas las cosas que le pasan a los pacientes oncológicos, es que a un paciente que enferma de otra enfermedad se dice que está enfermo. A una persona que se le diagnostica una enfermedad oncológica, inmediatamente se le dice, consciente o inconscientemente, es que tiene que pelear. Sí. Sí, hay mucho lenguaje bélico, la lucha, la batalla, la guerra contra el cáncer. Y esto a veces es agregarle una exigencia mayor a los pacientes, claro. Y muchas veces en las instituciones médicas, en los ámbitos afectivos, en los medios de comunicación, no se avala tanto estas reacciones de los enojos, de los temores, de la furia, de la rabia, del llanto, ¿no? Como si eso no fuera algo que sirve. Y esas cosas sirven y son necesarias y forman parte de una situación que es completa y que cuando a veces obturamos la posibilidad, obligando a un paciente a que esté todo el tiempo positivo porque tiene que pelear, claro. Le evitamos que se sienta comprendido en una cuestión tan legítima como estar asustado, estar rabioso y preguntarse, por ejemplo, ¿por qué a mí? Y también suele darse el caso de que el paciente con este mandato de tener que estar siempre firme, luchador, guerrero, está de mejor ánimo que la familia que está destrozada, que no puede creer lo que está pasando, y termina siendo el paciente el que transmite ese optimismo cuando, qué sé yo, de la lógica también podría ser al revés, el camino inverso, de que la familia lo contenga a este paciente que está enojado, triste, porque le diagnosticaron cáncer. Nosotros creemos, ¿no?, que hay que habilitar parte del cuidado. Es muy importante el soporte familiar, social y afectivo de los pacientes. Seguramente todos los pacientes hablan de que no es lo mismo atravesar esto solo que acompañado. Claro. Pero parte del cuidado nosotros consideramos que también implica la comprensión. Y comprender es aceptar los distintos estados de ánimo y los distintos posicionamientos frente a la enfermedad. Estas suelen ser enfermedades cuyos tratamientos a veces son largos, agotan, cansan, tienen efectos colaterales y va a haber momentos en que va a ser inevitable la bronca, el cansancio, el mal humor. Y eso no significa que el paciente no está peleando, significa que se está conectando con la enfermedad desde otro lugar y que eso también es legítimo. Las psicooncólogas, ¿cómo y cuánto conectan con la familia, además de la relación con el paciente? Nosotros consideramos que las familias son nuestros pacientes de segundo orden. Claro. Sí, y es extremadamente importante poder trabajar. Lo mismo en la relación médico-paciente. Con el oncólogo. Con el oncólogo, con hospital de día, con los radioterapeutas, con los cirujanos, con los distintos interlocutores, a veces en situaciones complejas que se desarrollan a partir de complicaciones en los ámbitos de trabajo. Me parece que las enfermedades impactan desde lugares muy distintos, claro. Pero hay algunos autores que hablan de una sensación de encastre interrumpido, ¿no? Dicen que la vida viene en un sentido más o menos acomodada y cuando hay un diagnóstico oncológico es como que todas las fichas saltan y hay que volver a acomodarse y uno no vuelve a ser el mismo, y en ese proceso de acomodamiento nosotros trabajamos para ayudar y para a veces ser el nexo entre los distintos interlocutores. Las investigaciones científicas han generado muchos avances en el tratamiento contra el cáncer, incluso la inmunoterapia, por ejemplo, o sea que desde el punto de vista de la ciencia hay objetivamente más y mejores recursos. Pero esa es la parte estrictamente vinculada con la enfermedad.
Ahora, el tratamiento psicológico, el psico-oncológico, tiene otra dinámica y tiene que ver, como venimos conversando, de cómo se van acercando la psico-oncóloga y el paciente. ¿Puede pasar que a veces el tratamiento más vinculado con la psico-oncología tenga otra velocidad u otra dinámica del que tiene, digamos, lo estrictamente oncológico? Absolutamente. Cuando hablamos del impacto emocional de un diagnóstico, nosotras sabemos que los tiempos cronológicos son más rápidos que los tiempos emocionales. Claro. Y cuando se diagnostica a un paciente, muchas veces rápidamente se tiene que poner en juego una serie de mecanismos médicos que cuanto más rápido mejor. Y eso está muy bien que así sea. Entonces muchas veces pasa que inicialmente los pacientes, las pacientes se sobreadaptan porque hay que ponerse a hacer. Claro. Pero después comprender lo que está pasando y tener la resonancia emocional de dónde estoy, a veces lleva mucho más tiempo. Claro. ¿Sí? Nosotras siempre decimos que los médicos se encargan más de la enfermedad y de los tratamientos y nosotras nos encargamos del padecimiento. Claro. El padecimiento es la vivencia emocional de vivir con la enfermedad, que a veces condice con el diagnóstico médico y a veces no necesariamente, ¿no? ¿Qué técnica tiene o qué recursos maneja una psico-oncóloga desde el punto de vista de justamente llevar adelante este padecimiento junto con el paciente y la familia? A mí me parece que hay como, por supuesto, la conducta ética, la formación personal, la actualización, pero básicamente el compromiso humano de acompañar y que si uno acuerda y se compromete con un paciente a estar, hace eso, está. Y está en todos los momentos, ¿sí? Y está sosteniendo también los momentos en donde a veces los climas emocionales son complejos, claro, los tratamientos se complican y también muchas veces cuando podemos dar altas y también sabemos que nuestro acompañamiento es en una etapa de la vida y también nos da muchísimo placer cuando podemos decirle a un paciente hasta acá te acompañé y ahora sigue tu vida. Claro, me imagino que el paciente dice, no, pará, no me abandones, no me dejes solo. Si hasta acá estuvimos bien, ¿por qué no te veo más? ¿Qué, ya no te necesito más? Eso déjame decirlo a mí, yo creo que te sigo necesitando. Tal cual. Y esa también a veces son como algunas facetas no del todo claras de nuestra práctica, claro, porque nosotros nos establecemos una alianza en momentos de una intensidad emocional muy particular. Entonces, y somos a veces quienes compartimos todas las semanas de los pacientes. Claro. A veces a los oncólogos se ve una vez cada tanto, a los cirujanos después de la alta quirúrgica no se ven y nosotros somos quienes estamos ahí una vez por semana acompañando y entonces a veces cuestan las despedidas, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando te toca dar malas noticias? Cuando el tratamiento no avanza o llegó a un punto límite y ya no hay mucho más por hacer. Las malas noticias tienen una característica y es que impactan muchas veces de manera muy traumática. Nada asusta más que el cáncer. Esto está probado, no hay enfermedades a las cuales las personas le temamos más que al cáncer. Aunque hay enfermedades que son mucho más irreversibles, pero sin embargo no están asociados a las representaciones sociales que están asociadas al cáncer. Entonces muchas veces lo que pasa es que la ansiedad y el temor de los familiares obtura e imposibilita una adherencia a los tratamientos de los pacientes. A los pacientes les lleva mucho tiempo comprender qué van necesitando en cada momento. Claro. Hace muchos años atrás, cuando la oncología no era tan efectiva, los abordajes eran tal vez más asociados o a las etapas de final de vida o a los momentos de crisis muy puntuales. Y hoy entendemos que es un abordaje para una etapa en donde tal vez hay otras cosas que la psico-oncología puede aportar y también mucho para trabajar en el área de la interconsulta y de la comunicación interinstitucional. Muchas gracias, Sonia. Gracias a vos.